Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Inicia la emisión de esta hora. 6 de la mañana, Edén Pastora al frente de miles de insurgentes dentro de la capital por el sur. ¡Aquí están los cachorros! Hace escasamente alrededor de una hora, pues, de una hora, el cuartel de Estelí fue tomado por asalto por escuadras del Frente Sandinista que operaban en la... Son más de 4 décadas de dinastía, de humillación y de muerte que ha sufrido ese pueblo desde que en 1930 la Infantería de Marina instaló al primer Somoza en el poder. Esta mañana la ciudad amaneció en caos con la guerrilla en mexicanos Soyapango y Sacamil. Rockets y ráfagas de metralla se escuchan en toda la ciudad. Se pudo constatar que durante el enfrentamiento varios efectivos militares resultaron heridos. El comunismo internacional nos acusa a nosotros de esas cuestiones únicamente para desprestigiarnos. Porque yo, que soy un soldado típicamente que en mis venas corre sangre guatemalteca, no tengo ni el suficiente corazón como para poderle meter el cuchillo a un hermano guatemalteco. Según un informe oficial, en 56 horas de cruentos enfrentamientos, la Fuerza Armada ha causado 309 bajas efectivas a la guerrilla. La Fuerza Armada está instituida para defender la integridad del territorio y la soberanía de la República. Nosotros exigíamos nuestras demandas y pacíficamente, con la presión del pueblo, del estudiante de secundaria, logramos nuestras peticiones, ¿verdad? El secretario general del máximo organismo... Los sonidos de las noticias de Centroamérica en las décadas de los 60s y 80s aún no se olvidan. Botas marchando mientras las tropas avanzaban. Helicópteros sobrevolando los cielos. Consignas de las manifestaciones de campesinos y obreros. Gritos de estudiantes uniéndose a la lucha popular. Llantos de madres buscando a sus hijos desaparecidos. Balas. Discursos. Bombas. Y al final, el silencio de la muerte. La guerra pisaba fuerte en estas latitudes. Esta región, que llevaba décadas sumergida en las injusticias, la desigualdad y las dictaduras, estalló a finales de los 70s, con movimientos guerrilleros en Guatemala, una revolución en Nicaragua y con columnas guerrilleras en las montañas de El Salvador. Ganadores, ninguno de los bandos. Víctimas, sí, y muchas. Aunque las cifras en escenarios de conflicto son difíciles de precisar, organizaciones internacionales como la ONU, ACNUR y la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala estiman que en Guatemala 36 años de guerra dejaron un saldo de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y cerca de 100.000 desplazados. En Nicaragua, la guerra civil dejó 150.000 víctimas, incluyendo muertos, personas con discapacidad, viudas y huérfanos. Y en El Salvador, 75.000 personas perdieron la vida, más de 10.000 desaparecidos y más de 500.000 de refugiados. ¡Qué tiempos más duros esos! Muy bien, entonces la vamos a escribir. Vamos a iniciar haciendo su trazo en el aire, ¿sí? Hagamos el trazo, los que ya lo saben y los que no, ya lo vamos a escribir. Con la llegada de la violencia, algunas escuelas cerraron sus puertas. Algunas se convirtieron en puntos de resistencias, otras en trincheras y otras tantas en escenarios de desolación. Las paredes, que algún día estuvieron cubiertas por dibujos y recortes, fueron el lienzo donde quedaron impresas las huellas de la guerra a través de las balas. Sin embargo, en medio de este panorama de desconsuelo, muchos maestros y maestras continuaron con su labor en momentos donde no se sabía si habría un mañana. Hoy queremos hablar de esos hombres y esas mujeres que caminaron largas distancias, cargaron muchos libros y que fueron amenazados por su profesión y asesinados por su convicción. Nuestro episodio de hoy es un tributo a esos que vivían pensando en enseñar y enseñando a pensar. Hoy es un homenaje para los maestros y maestras de la región que asumieron con valentía esas décadas para que la enseñanza de las letras no se detuviera. Bienvenidos y bienvenidas a LAC Reads en voz alta. Cargados de sueños, motivación, juventud y ansiosos de enseñar,
muchos docentes en El Salvador iniciaron su carrera en medio de un conflicto armado que buscaba solucionar problemas sociales que aún no han sido resueltos. Aquí bien cipotes se inicia en esto de la docencia. Nos narra Tinita y Ana, profesoras de primer grado por más de 40 años en El Salvador. ¿Quieren escuchar más? Mi nombre es Ana Gloria Cuellar García. Ya de estar trabajando tengo mis 40 años. Fíjese que en época de guerra yo prácticamente me inicié en el trabajo. Y lo que nos consultaban a nosotros para iniciar nuestro trabajo generalmente nos mandaban a cantones lejanos, pero teníamos la opción de zona de guerra. Entonces, cuando a mí me dieron las dos opciones, me mencionaron Tejutepeque. Tejutepeque estaba en guerra en ese momento, como todo el país. Entonces, yo nací en Tejutepeque, pero tenía ya mucho tiempo de no vivir ahí. Entonces, me inicié ahí en Parvularia. Mi nombre es Ana Albertina Sosa Cárcamo de Lozano. Yo comencé a trabajar el 1 de abril del 81. En el 83 se tomaron Tejutepeque y yo era profesora de la Escuela de Niñas de Tejutepeque. Y me acuerdo yo que hubo una vez, había un cerrito que se llama El Castaño, que está arriba. Y la escuela, el cerrito se ve así, pero está lejos. Y la escuela así abajo, en una planada. Y me acuerdo yo que empezaron a tirar los soldados a los guerrilleros que estaban en la escuela. Y nosotros, me acuerdo yo que yo era la directora en esa época. Y me acuerdo yo que se perdieron zapatos, bolsones, cuadernos, todas las maestras tiradas en el suelo. Y me acuerdo yo que los padres de familia debajo de las balas venían pero arrastrándose a traer las criaturas. No sé cómo las despachamos hasta ahorita. Yo no me acuerdo cómo fue que desocupamos la escuela. Estuvieron 5 días los guerrilleros metidos allí y hubieron combates. Yo trataba de que los niños no vieran el horror de la guerra, porque pasaban a veces los soldados con las cabezas de los guerrilleros en la mano. Los momentos quizás de un poco de tensión era cuando uno iba en los buses, que se podían subir los guerrilleros. Generalmente la guardia estaba tratando de revisar, bajaban a las personas. Prácticamente en la carretera yo casi no tuve así susto. Generalmente en el bus viajaban guardias. El temor de la gente que fueran guardias en el bus era que los atacaran. Pero yo pienso de que más que todo lo que tenía que ver era el ser positivo y no ser miedoso. Pero yo veía a muchas compañeras que vivían en un estado anímico bien tremendo. Yo me sentía bien valientona, como dicen. En medio de este conflicto, los y las docentes a diario tenían en su pensamiento su vocación, pues el continuar la enseñanza de leer y escribir nunca dejó de ser una prioridad. Luego, sus mentes fueron ocupadas por preocupaciones sobre sus vidas y la de sus alumnos, ya que en cualquier momento un enfrentamiento podía suceder cerca de la escuela donde trabajaban, o un soldado podía señalarlas de comunistas. Solo por el hecho de ser docentes. Días de correr y enseñar. Ser maestro en tiempo de guerra era duro, porque a uno de maestra y jovencita, porque yo tenía 19 años, 19, 20, 21 años, yo me acuerdo de una vez un soldado me dijo, párese aquí. Y yo con mis libros de escuela, usted profesora, sí. Y dijo el hombre a tocarme a ver si no llevaba armas. Y le digo, yo no llevo armas. Y yo le hacía así, ¿va? Pero él no, pero ya esa era otra cosa de él. Pero cuántas muchachas fuimos tocadas indecorosamente, sin quererlo, vea, por los soldados, por el ejército. Porque, pero ¿y qué podíamos hacer? No, una vez pues en la entrada de aquí de Hilo Vasco no nos dejaban, nos iban a dejar porque llevábamos una resma de papel y dijeran que el papel lo llevábamos para los guerrilleros. Y yo le digo, no, son para examen. Y entonces por eso es que llevamos esta resma de papel. O sea que los militares veían mal al docente. Sí. ¿Por qué? Ay, porque había habido muchos docentes que se había metido en la guerrilla, que había huido y a otros los habían matado, porque nosotros, la generación mía, fue la que fue a sustituir
a los que se habían retirado, a los que habían muerto, a los que habían huido, a los que habían desaparecido. Esa fue la generación de nosotros. A pesar de esa presión, nosotros tratábamos como de hacer sentir normalidad en los estudiantes, ir desarrollando un programa y en una forma sutil tratábamos de ayudarles emocionalmente, de fortalecerlos, de hacerles sentir que la vida podía seguir, aunque había niños que se empezaron a ausentar porque mataban a los familiares, entonces tenían que irse. Decían, fíjese de que se llevaron a mi primo, se llevaron a mi hermano y dicen que lo han matado, dicen que ya no va a volver. Tratábamos de hacerles ver de que una guerra tenía un inicio, pero también iba a tener un final y que teníamos que luchar y prepararnos, o sea, incentivarlos a seguir estudiando, porque ellos desmoralizados podían decir, no, yo no voy a estudiar porque la guerra nos va a matar a todos. Entonces tratábamos de hacerles sentir y hacerles ver de que realmente la guerra no necesariamente se los iba a llevar a todos, que ellos tenían que seguir adelante. Si era duro ser un civil en medio de una guerra, imagínense ser una docente tratando que una generación aprendiera a leer y a escribir. Afortunadamente, hoy podemos decir en voz alta que lo lograron. Sí, realmente la escuela se convirtió como en un refugio. Ellos se refugiaban en el estudio, en los maestros, se sentían apoyados, porque en sus casas solo se hablaba de guerra. Y ya en la escuela se llegaba a hablar de un levantarse y una superación. Definitivamente para ellos, si no hubiera habido escuela, pienso yo de que se hubieran hundido y no a ver dónde estuvieran. Sí, realmente el estudio fue algo que a ellos los mantuvo. Entre bombas y balazos, la escritura y la lectura salió adelante porque todos tenemos la necesidad de saber más, de escribir, de proyectarnos. El mundo se va a proyectar. Podemos saber muchas cosas de distintos países, continentes, lo que quieran. Vamos a saber mucho a través de la lectura. Una persona que lee sabe mucho, aunque no tenga ningún grado, no tenga ningún título, pero si lee, ya la hizo. Ahí estamos. Es una persona sabia. Historias como las de Tinita y Ana se repitieron en la región una y otra vez. Ahora, vámonos a Barcelona para conocer la experiencia del conflicto en Nicaragua en palabras de Silvia. Bueno, mi nombre es Silvia Elena Sarria y Casa, soy nicaragüense. Yo pertenecía a una brigada educativa que fuimos a abrir escuelas en zonas de guerra. Miles de jóvenes nicaragüenses nos involucramos, hicimos de esto una oportunidad para contribuir al desarrollo de Nicaragua, a lo que me pareció a mí que no había ni que preguntar, que estaba como, allí voy de cabeza, ¿no? Una oportunidad, no solo me parecía siempre algo que me gustaba hacer, como siempre vi en la educación la oportunidad de contribuir al desarrollo de Nicaragua. Y yo comencé en una comunidad rural trabajando y eran grupos sin mayor experiencia, es verdad, porque teníamos grupos en casas en donde las familias eran de 10 miembros y teníamos a los niños de 6 años y en mi caso, ¿no? Y a los padres también en el mismo espacio, intentando aprender y queriendo aprender. La posibilidad de la apertura de la escuela tiene que ver con un proceso comunitario, con una necesidad y con una demanda de la propia comunidad. Yo recuerdo los niños cómo cogían los libros. ¡Ay, profesora, pero qué cosa! Era un material como de oler y abrazar, ¿no? El poder recibir un libro o alguna cosa impresa que después luego llevabas a sus casas y los tenían borrándolas, el material escrito, un bien muy preciado. Pero la persecución para frenar el progreso era latente. Y nosotros fuimos perseguidos por ir a educar, por ir a enseñar, es decir, por abrir las escuelas.
el hecho mismo de querer tener y ofrecer educación resultaba subversivo, resultaba peligroso. Se tenía, pues podía recibir amenazas a través de notas, es decir, de mensajes que podían filtrarse o enviarse. Hay muchos compañeros que murieron y que previamente estaban siendo buscados, y hay gente que no fue, hay gente que desertó, pero yo creo que a la vez era muy, muy rico y muy interesante cómo la gente de las comunidades seguía yendo. Yo creo que eso era la mayor motivación, es decir, la gente quería, y es una de las cosas a las que en las comunidades ha habido más resistencia a renunciar, el renunciar a la educación. Nosotros sí vivimos en situaciones de zonas de guerra, no ataques directos a la escuela, pero sí algún tipo de combate cercano, y yo te puedo decir que era también increíble, ¿no? Los niños de pequeños era pues tirarte al suelo, esperar un rato y seguir como si nada. Yo personalmente te diría que se toma fuerzas porque deja a esos niños. Es que mientras estoy hablando contigo estoy recordando a una niña, Olguita, es decir, ves a una niña asustada, que además con 6 años le tocaba cuidar a un hermanito, iba con un hermanito en brazos a clase, que se levanta y se vuelve a sentar, ¿y qué hace? O sea, no hay otra cosa que hacer, seguir. Viajemos a Comalapa, Chimaltenango, en Guatemala. Ahí es donde un joven Arnulfo Simón inició su sueño de convertirse en profesor en años muy duros en dicho país. Arnulfo inicia su historia aclarándonos algo muy importante. Mi nombre es Arnulfo Simón, soy profesor bilingüe. Inicié como profesor de primer grado del nivel primario. Quisiera empezar diciendo que cuando se escucha enfrentamiento armado, en el imaginario de las personas que de una u otra manera no estuvieron cerca del conflicto, se imaginan que por un lado está atrincherado la guerrilla y por el otro el ejército. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, se piensa que hubo un enfrentamiento armado. Sin embargo, déjenme decirles que desde la realidad, desde la localidad, desde donde estoy en este momento, las cosas sucedieron totalmente distintas, con una crueldad que muchas veces aún no se conoce, porque evidentemente se ha registrado en los documentos, en los informes, hoy día que ha llegado a los tribunales algunos casos. La gran mayoría de las circunstancias y de las experiencias traumáticas pues siguen en el anonimato. Por esa razón me parece importante decir que lo que sucedió en el área urbana, o en este caso sería la capital, fue totalmente distinta. ¿Cómo se generó ese conflicto a nivel local? Por ejemplo, en el área urbana, después de un proceso de eliminación de gente pensante, de líderes sociales, pues por supuesto hubo una reacción, y esa reacción fue la organización de la insurgencia, que evidentemente tomó un cariz ideológico entre la izquierda y la derecha. Pero eso no fue como sucedió en el área rural. En el área rural llega a finales de los 70 el conflicto y empezó un proceso de terrorismo de Estado en donde se fueron eliminando a las personas más visibles, a las personas que de una u otra manera expresaban su manera de pensar, y empezaron a eliminar a las figuras comunitarias.
y no hubo tiempo. Por eso cuando dicen que la ideología, no, la ideología solo fue un pretexto del Estado para un proceso de exterminio de las poblaciones del área rural, porque en realidad el racismo marcó con crueldad a nuestras poblaciones. Aquí simplemente hubo un proceso de eliminación de las poblaciones indígenas. A finales de los 70 empezaba a estudiar el magisterio para ser profesor y me tocó vivir la etapa más sangrienta de nuestro país. En el 81 tuve que emigrar a la capital con otros 2 compañeros. Nosotros teníamos que llevar nuestras tortillas en la mochila para sobrevivir en la capital y estudiar en un establecimiento público. En una de esas ocasiones yo tenía que salir a las 3 de la mañana. Saliendo de la casa me detiene el ejército y me dice: ¿qué llevas en tu mochila? Y cuando ven que eran tortillas para la semana, pensaron que yo estaba llevando alimentación a la insurgencia. Al fin pude demostrarles que tenía mis cuadernos y me dejaron ir. Nos inscribimos 3 de mi comunidad. Mis otros 2 compañeros ya no pudieron seguir porque los excluyeron al derecho de vivir. Entonces, ser docente durante este conflicto armado significaba otra cosa, tenía otras implicaciones, ¿verdad? Implicaciones comprometedoras, porque en ese entonces, más o menos 1/3 de la población indígena es monolingüe. Cuando uno se dirige utilizando su idioma materno, inmediatamente se piensa que se está confabulando algo, genera desconfianza. Entonces, por esa razón que el maestro, en términos generales, es el rostro visible de las comunidades, ¿sí? Es como, en muchos casos, la única fuente de información de las comunidades. Es el contacto entre la comunidad y el exterior. Había una ausencia de Estado en las comunidades, por lo tanto, la figura del profesor era algo importantísimo, especialmente si vivía en la comunidad. Ahora bien, si le agregamos la variable que es un profesor indígena, entonces existe una empatía, existe un entendimiento, un acercamiento a la comunidad, porque evidentemente habían valores, habían habilidades, habían destrezas comunes entre los padres y el profesor. En este caso me refiero al idioma materno. Esto conlleva a un nivel de desconfianza, a pesar que cuando uno está a un nivel de confianza con la comunidad, hay una desconfianza por el otro lado. La verdad, la primera maestra que fue asesinada aquí, en mi comunidad, una maestra indígena que iba para su trabajo a escasos 4 kilómetros, porque se iba a pie a otra comunidad más pequeña y fue asesinada. Entonces, el mecanismo de terrorismo que se empezó a aplicar fue increíble, Iván. Recuerdo una de las experiencias fuertes, es que cuando yo regresaba de estudiar, entraba en mi comunidad, vi que cada casita tenía una banderita blanca. Y cuando llego a mi casa, pregunto a mi mamá, ¿qué está pasando? Bueno, corrieron la voz que el que no tuviese una bandera blanca en su casa, los iban a bombardear. ¿Cuántos profesores no fueron eliminados
por el simple hecho de ser indígenas. Así que ser maestro en tiempos de conflicto y ser un maestro indígena conlleva un riesgo de vida. Yo me movía entre 3 municipios. Donde trabajaba era San José Poaquil, yo vivo en San Juan Comalapa. Y cuando uno escucha que en una sola noche desaparece una comunidad, una sola noche, ya solo quedó la escuelita, hasta hoy en día ya no regresó la gente, los que pudieron huir. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese contexto? Primero, una alta deserción escolar. Lo segundo, una disminución sustancial de las capacidades intelectivas de los niños. Una retentiva limitada en donde se reflejaba que el hogar había sufrido fisuras, porque muy probablemente ya solo estaba mamá. Papá o huyó o fue asesinado. Tras años en conflicto, en la década de los 90 vino el fin de este periodo de guerras en la región. El camino de la reconciliación inició a través de la construcción de nuevos modelos políticos que buscaban sociedades un poco más igualitarias y con menos injusticias. El militarismo terminó, al menos en ese momento, así como la persecución de las ideas, la muerte, las bombas y las balas. La región tenía la reconstrucción social frente a sus ojos, y por un momento respiramos solidaridad y esperanza. Por unos años. En los 90, desde las comunidades con menos recursos de la región, inició un nuevo tipo de organización armada. Al igual que las guerrillas en los 70, la desigualdad, las pocas oportunidades laborales, la deportación de pandilleros de los países del norte y otros factores sociales son algunas de las causas que nos llevan hasta el día de hoy a sumergirnos en un nuevo tipo de conflicto, las confrontaciones por el territorio entre pandillas juveniles y carteles del narcotráfico, así como grupos paramilitares alentados por los poderes fácticos. Horas y muchas horas podríamos hablar de este conflicto con índices de homicidios dolosos y alarmantes. Según las Naciones Unidas, para el 2017 la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes se situó en 81.7 homicidios en El Salvador, en 58 homicidios en Honduras y en 27.3 homicidios en Guatemala, cambiando el nombre a esta región como el Triángulo de la Muerte. Por su parte, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana también han sido fuertemente asediados por estos grupos ilícitos, pero en menor escala de homicidios. Nos narra la profesora Ana Gloria García. Fíjese que prácticamente la vida del estudio, yo considero de que se desarrollaban los programas, se trataba de llevar y eso como que hacía que el estudiante divagara un poco y se saliera un poco de la realidad que estaba viviendo. O sea, de que habían como dos cosas paralelas, el querer salir adelante y el no poder, pero había una lucha de que los que han sido valientes la superaron y han salido, porque han salido muchos adelante. Y los que no se han quedado ahí en los grupos antisociales, porque definitivamente es bien claro de que el origen de todo esto fue ahí. ¿Quiénes han sido las víctimas? Los jóvenes. ¿Quiénes han sido los victimarios? Los jóvenes. Además, en las comunidades que son conocidas como zonas rojas, zonas donde puedes correr el riesgo de morir, se encuentran casi el 75% de las escuelas públicas de la región. Así, una vez más, los maestros viven bajo el asedio de grupos armados.
Hasta este punto, solo hemos discutido algunos de los conflictos que ha vivido la región, pero lastimosamente esto no se detiene. Llevamos más de 100 años bajo conflictos agudizados por la desigualdad, la represión, la corrupción y las injusticias, pero los y las docentes siguen ahí. En la primera línea de la educación. Por eso, hoy queremos reconocer todo su trabajo, compromiso y vocación, así como compartir algunas recomendaciones desde lo que la evidencia demuestra que podemos hacer para apoyarles en situaciones de crisis. Lo primero que debemos considerar es la manera en que la violencia ha afectado las vidas de maestros y maestras y darles herramientas para manejar dichas afectaciones, porque su bienestar queda en jaque cuando su vida corre riesgo. Según estudios realizados con docentes en escenarios de conflicto, algunos de los factores a considerar son el estrés y la ansiedad. Por otra parte, se debe promover un acompañamiento permanente para desarrollar su labor. Aunque en los momentos específicos de crisis es muy difícil dar el apoyo que ellas y ellos merecen, es clave contar con mecanismos que permitan orientar la práctica docente en situaciones de crisis. El desarrollo y formación docente son temas críticos, no solo para dotarles de herramientas pedagógicas que les permitan continuar la enseñanza, sino para el manejo de factores como el estrés. Por ejemplo, la evidencia afirma que las relaciones con los alumnos pueden ser una fuente de estrés para los profesores si se sienten mal equipados para manejar los desafíos que enfrentan sus alumnos, especialmente cuando comienzan a enseñar en un contexto de desplazamiento o conflicto. Asimismo, se considera que generar espacios y canales de comunicación para fortalecer los vínculos docente-estudiante es fundamental para garantizar el bienestar de los y las maestras porque está estrechamente relacionado con su motivación profesional. ¿Qué tipo de ADN tienen los y las docentes de la región? Continuamente la historia los ha colocado en medio de conflictos armados y aún así, la labor de enseñar a leer y a escribir no se ha detenido. Con su vocación constante y cariño por sus estudiantes, se mantienen firmes para seguir con su misión docente. ¿Cuáles son sus motivaciones, profesora Ana Gloria? Sí, durante los años de guerra, a mí lo que me mantuvo con energía, con fuerza, con positivismo, el deseo de enseñar, el deseo de ayudar, el deseo de sacar adelante esta gente que estaba cayendo, de que emocionalmente fueran fuertes. A mí eso me mantuvo y es más, me sigue el deseo de poder ayudar. Eso es lo que a mí me mantiene firme, siento que me mantiene con salud y lo mismo a estos jóvenes. Para el profesor Arnulfo, la misión del maestro es clara. Una de las cosas que caracteriza al maestro es que la relación es directa y permanente con la comunidad. Y eso hace que los conflictos sociales, los conflictos que genera la modernidad, la pobreza, pues el maestro está ahí porque su misión es precisamente estar al lado de la gente. ¿Y para usted, profesor Nuila? Bueno, al menos a mí me hace sentirme alegre, sentirme satisfecho cuando yo le entrego al estudiantado lo que creo que ellos tienen que saber, tienen que conocer y que estoy generando en ellos un aprendizaje que les va a servir para la vida. Entonces, yo lo que siento es un compromiso social. Apostarle a la educación, frase importante con la que cierra la profesora Lucy Hernández. La verdad es que para mí ha sido satisfactorio. La mayor satisfacción ha sido poder llevar a las nuevas generaciones a algo diferente. Los conocimientos que uno adquiere son buenos para otros y que podemos desarrollar a muchos jóvenes en diferentes áreas. Hay que apostar a la educación porque es lo único que nos va a ayudar para salir del subdesarrollo en que estamos.
cuando uno encuentra a jóvenes que ya son profesionales y que se están desempeñando en diferentes áreas, entonces, aunque a uno le paguen mal del salario, eso lo gratifica más. Definitivamente contamos con grandes mujeres y hombres que generación tras generación han ido formando a miles de jóvenes, sembrando palabras, letras y esperanza a ellos y ellas. Gracias a todas las maestras y maestros de la región. A quienes ya no están, les recordamos en el corazón. A quienes la violencia les arrebató la vida, decirles que la educación va pa'lante. Y a quienes actualmente están en las aulas, presenciales o virtuales, va este aplauso para ustedes. Si usted que nos escucha conoce a un docente, envíele este podcast y dígale, esto lo hicieron por usted, profe. Honor a quien merece honor. Gracias, maestros y maestras de Centroamérica y el Caribe. Hasta la próxima.